¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Derecho y Humanidad, una vez más, como todos los viernes, aquí en las instalaciones de Radio Impo. Nos encontramos en vivo y a todo color, como cada emisión que hemos estado aquí en el Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Un saludo y un agradecimiento, como siempre, a nuestros queridos amigos de la cabina, a Sercha, a José, muchas gracias por el apoyo que nos hacen con el programa. El día de hoy estamos con nuestra emisión, pues ya llevamos varias emisiones aquí en Radio Impo, entonces estamos muy contentos en esa parte. Nuestro tema de hoy es precisamente el cuarto encuentro de Derecho 2019. Estamos ya a prácticamente una semana de iniciar el encuentro. Estamos con nuestro primer preencuentro que se celebrará en el auditorio de Impo Tláhuac, y tendremos nuestro cuarto encuentro aquí en el Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado, en las instalaciones del número 517. Entonces, pues ya estamos a punto de iniciar este gran evento, esta gran fiesta de la Academia de Derecho, que incluye a las maestrías en Derecho Penal, en Derecho Familiar y a la licenciatura en Derecho, desde luego. Entonces, pues va a ser un programa donde vamos a estar hablando sobre el encuentro, ¿no? Hablaremos sobre qué es un encuentro, qué es las mesas, cuál es el propósito, el sentido y sobre todo el título, el derecho del siglo XXI, cuáles son los retos y propuestas para la formación del jurista que requiere el nuevo siglo el día de hoy. Vamos a estar también aquí con nuestro querido amigo de Derecho y Humanidad, y también un gran amigo personal y pues mi hermano de andanzas en esta aventura que ha sido para mí el derecho y los derechos humanos. Se encuentra conmigo el maestro Jesús Casillas del Río, que pues es un gran amigo de Derecho y Humanidad desde hace ya muchos años. Mi querido maestro Jesús Casillas, bienvenido aquí a Derecho y Humanidad. Muchas gracias, Marco Antonio. Aquí estamos para servirte, y ya sabes que nos sentimos complacidos con haber sido invitados nuevamente por ti. Sí, y además, pues el maestro Jesús Casillas del Río, además de ser licenciado y maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, pues tiene otros estudios. Es también licenciado en Economía y hizo una estancia de investigación en la Universidad Complutense, entre otras cosas que si yo me pusiera aquí a relatarlas, pues todo el programa se nos va en el currículum, amigo. Sí, claro, amigo, no te preocupes. Pues gracias también por las flores a mi persona, a mi querido amigo, y te agradezco. Sí, y pues si tienen alguna pregunta relacionada con el cuarto encuentro de Derecho, por favor mándenoslas a las redes que ustedes ya conocen, a Facebook de Radio Impo, desde luego, a YouTube. También ahí tenemos un espacio para que nos manden su comunicación. Si nos mandan sus preguntas, sus saludos, sus comentarios en vivo, pues aquí los vamos a mencionar. Y también de la misma manera, pues si tienen algún comentario relacionado con alguna necesidad jurídica, alguna duda, alguna cuestión que podamos resolverles, pues también se los vamos a compartir sin duda. Claro. Y bueno, pues estamos iniciando el cuarto encuentro de Derecho. ¿Qué te parece? Pues me parece una grata oportunidad para la institución, o sea, sobre todo para el IMPO, o sea, y es importante que la gente empiece a visualizar, yo creo, la cuestión del jurista del siglo XXI, ¿no? Y más que nada, revisar cuáles son los nuevos retos, ¿no? Porque el derecho está cambiando y es dinámico. No se queda en una situación de estática, o en una situación, vamos a decirlo, que de manera permanente, ¿no? Entonces, pues es importante por eso que el nuevo jurista pues esté preparado en este tipo de temas, y también en saber en qué consiste su formación, o sea, y sobre todo su preparación después de acabar incluso una carrera, ¿no? Sí, claro. Hablábamos aquí en el corte, antes de que iniciara el programa, si en un momento dado es igual hablar de un abogado, un jurista, un licenciado en Derecho, un derecho humanista, como es mi caso. Claro. Claro. ¿Qué sería la diferencia? Vamos a verlo primero con la cuestión de licenciatura en Derecho. La licenciatura en Derecho es una profesión. Ajá. Es, vamos a decirlo, que el camino básico para poder entrar al mundo del derecho.
el licenciado en Derecho puede realizar diversas ocupaciones, como es ser funcionario público, o puede ser abogado, o puede dedicarse a distintas ramas, ya que si hablamos de un derecho humanista, como lo señalabas, hablamos de una especialización, ¿no? En una materia muy concreta, como son los derechos humanos, o en una proporción de lo que es el derecho positivo, o sea, mexicano, o el derecho incluso internacional, ¿no? Vaya. ¿Y cuál sería para ti este perfil que debería de tener el jurista para el siglo XXI en este momento en el que estamos pues cambiando, ¿no? El mundo está cambiando a una velocidad muy rápida, la dinámica económica va creciendo de manera, o va descomponiéndose incluso de manera acelerada en todos los campos de la vida. El propio derecho, escuchaba, ¿no? Que en Estonia tienen ya juzgados virtuales que son llevados y gestionados por un juez virtual. Entonces, metes la información del caso, metes las pruebas a un ordenador, todo el juicio se lleva en línea, pero quien está fallando es un juez virtual, o sea, es un juez robot, y entonces pues ya empezamos a ver en la realidad cosas que antes no, solo veíamos en las historietas, ¿no? En las películas. Claro, la inteligencia artificial incluso está variando todo este tipo de perspectiva, pero no solo la inteligencia artificial como hablas en el caso de Estonia, sino que también los programas especializados para resolución de casos, ¿no? En México ya ha habido algunos experimentos por derechos humanos, por ahí tuvimos el caso de Justiniano, que fue un calificador de violaciones a derechos humanos, ¿no? O sea, que fue un caso muy especial que fracasó. O sea, fracasó también por falta de presupuesto. Pero fue un primer intento para este tipo de avances tecnológicos, y aparte la educación actualmente también está sufriendo esas modificaciones, ¿no? Ya existen lo que son carreras en línea. De hecho, la de Derecho es una de las más susceptibles a terminarse en ese sentido, en línea, ¿no? En convertirse en una perspectiva de una carrera en línea, ¿no? O sea, porque no por la facilitación de los conocimientos, porque realmente el derecho es un poquito complejo, sobre todo, o sea, en la cuestión de resolución, pero sí que ya requeriría realmente un programa experto, ¿no? Pero sí tiene cierto grado de, vamos a decirlo, de posibilidad de que estas carreras se empiecen a convertir ya todas al andamiaje, o sea, propiamente de un programa, a lo mejor que califique, un programa que haga ciertas cosas, y plataformas educativas, ¿no? Está cambiando, ¿no? Fuertemente, y yo también a los estudiantes de Derecho, sobre todo, porque también lo hablo con los de Psicología y los de Trabajo Social, o incluso Tanatología, con los que tengo la oportunidad de poder dialogar y compartir algunas ideas, y les he dicho reiteradamente esta idea, mira, que el estudio del derecho es una cosa y que la postulancia es otra cosa completamente diferente, y que incluso se requieren habilidades muy diferentes, ¿no? Diferentes, claro. Y yo considero que tú eres uno de los abogados postulantes pues que sí reúne ese perfil del que yo me imagino que un abogado postulante debe de tener. ¿Cuál sería ese perfil? O sea, ¿estás de acuerdo en esa idea de que no es igual? No es ¿Y igual. cuál sería el perfil entonces del abogado postulante para el siglo XXI? Desafortunadamente todo está cambiando, ¿no? Apenas, o sea, vamos a decir, estamos en pañales en este tipo de situaciones. Pero vamos a decirlo, uno cuando empieza la carrera, las principales habilidades que se marcan, o sea, es la posibilidad de hacer trabajos, tareas, investigaciones, o sea, y eso, o sea, sí debe de ser llevado al campo de la práctica. O sea, porque hay mucho abogado que cree que nada más es la aplicación de un artículo, pero un artículo no argumentado, o sea, no tiene sentido, o pierde su sentido. Vamos a decirlo, que incluso actualmente, como sabemos, primero, o sea, todo empieza de un lenguaje base, ¿no? Que es la ley. Es como diría a lo mejor un informático o una persona que se dedica a esto, hablaría de un lenguaje natural, ¿no? Sería como el lenguaje natural que aprenden los alumnos cuando van a las instituciones educativas.
Y el lenguaje, vamos a decirlo, secundario sería la interpretación de esa ley. Saber lo que ha dicho la Corte sobre ese tipo, la Corte o en su caso los tribunales colegiados, sobre ese tipo de situaciones que se dicen en la ley. Entonces es lo primero que es el primer acercamiento al derecho que se le da a un alumno de licenciatura, pero eso no es suficiente. Desafortunadamente actualmente, en la actualidad ya llegaron los juicios orales, ¿no? Que requieren una cierta habilidad verbal, que requieren también de cierta tranquilidad del abogado y de ciertas habilidades, vamos a decirlo, que no solamente técnicas, sino que además de poderse asumir como abogado dentro de un juzgado, ¿no? Lo cual es intimidante, y obviamente tienen que aprender a hablar en público, hablar a un grupo, hablar a masas, y verificar ese tipo de situaciones. Actualmente ha sido uno de los retos más importantes en la actualidad. Otra de las cuestiones que también nunca se aprende es que obviamente pueden existir distintas perspectivas y distintas formas de resolución de un mismo asunto. O sea, actualmente hay cuestiones como elementos como se llama la discrecionalidad, que pueden versar en cuestiones donde el juez puede hacer ciertas cosas que el postulante, o sea, puede no tener por entendida, ¿no? O sea, y que podría ser correcta la resolución del juez, como podría ser correcta tu perspectiva, ¿no? Y que las dos podrían estar fundadas y motivadas, y que incluso podríamos llegar a un alcance donde se podría decir que la resolución de fondo es correcta. O sea, la suya como la tuya, y le van a dar preferencia definitivamente a la que haya tomado el juzgador en primera instancia, a menos que encuentres un elemento que sea suficiente para revocar ese tipo de resoluciones, ¿no? Que ese es básicamente el trabajo del postulante, ¿no? Es el trabajo del postulante, que esa es una habilidad ya muy distinta, que ya hablabas también, la cuestión del postulante, es una habilidad que se llama circunspección, o sea, poder ver alrededor del asunto, en torno al asunto, todas las aristas y ver cuál es la situación, o sea, que está afectando el asunto, para poder incluso retrotraerse al momento del juicio y a lo mejor poder ganar un amparo, porque hoy actualmente incluso el amparo, casi todos los amparos son para efectos, ¿no? O sea, porque normalmente se versa sobre omisiones en general, muy rara vez se versa sobre un acto positivo, y eso genera que el amparo tenga determinados efectos, e incluso las resoluciones como se manejan en salas actualmente, normalmente pues, tienen la presunción de legalidad del juzgador que ya la resolvió, ¿no? O sea, normalmente el tipo de violaciones que tienen alcance para revocar este tipo de cuestiones, por eso te digo que son cuestiones de circunspección, son la falta de alguna prueba, ¿no? Donde incluso he llegado a ver asuntos, o sea, donde tienen todo ganado, o sea, ganan la resolución y se echa para atrás la sala para corregir la resolución porque hay una violación grave, pero ya pierde la persona, aunque en realidad sí tenía razón. O sea, ¿por qué? Porque no interpuso un recurso para decir que la violación fue del juzgador, y perdió su oportunidad y precluyó en ese momento, al momento de realizar ese tipo de cuestiones. Por eso los asuntos deben de ser revisados, como te digo, integralmente, en una cuestión circunspectiva, o sea, donde tú puedas ver todas las aristas del caso, ¿no? O sea, y ver qué era lo que se tenía que reunir y analizar para efecto de esto. Vaya, pues el programa está poniéndose muy bueno. Créanme que esta información que nos está compartiendo el maestro Jesús Casillas del Río es muy valiosa, vale oro, y cuando digo que vale oro es que sí es correcto. Pues sigan con nosotros, vamos a iniciar ahorita a platicar de qué nos va a compartir su ponencia magistral en el Encuentro de Derecho, así que pues continúen aquí en Derecho y Humanidad, seguimos en Radio Impo, regresamos en un momento. Regresamos a Derecho y Humanidad, el programa del cuarto encuentro de derecho, que ya estábamos a prácticamente una semana de tener el encuentro con nosotros. El derecho del siglo XXI, retos y propuestas. Ahí tenemos el cartel. El 11 y 13 de julio va a estar el preencuentro en Impotláhuac,
en el auditorio de 5 a 7 de la tarde, y el encuentro completo todo el 13 de julio de 9 a 5 de la tarde. Todavía te puedes inscribir, así que pues inscríbete con nosotros, participa en este encuentro, actualízate porque vamos a tener temas bastante relevantes. Quiero aprovechar también para compartir lo que te estaba diciendo fuera del aire, que traigo mi corbata de la suerte. Esta corbata me acompaña siempre en los momentos especiales, entonces pues, ya la han visto muy reiteradamente aquí. Ya nos pusieron aquí, como siempre, nuestros queridos amigos de Radio Info, una buena canción de AC/DC, la de Thunderstruck. Pero esta canción me gusta porque agarra el espíritu del encuentro, ¿no? Eso es lo que esperamos que pase en el encuentro. Que se emocionen. Que se emocionen, y también que caigan rayos y centellas por todos lados, ¿no? Claro. Espero que les guste. ¿A ti te gusta AC/DC? A mí sí me gusta. Bueno, a mí también me gusta. Todo, ya sabes que a mí me gusta el metal en general. Y vas a estar en la mesa de diálogo sobre el derecho del siglo XXI, de los retos y las propuestas. Vas a estar compartiendo ponencia con el maestro Luis Ángel Torres Jara, con el maestro Germán Martínez, con el maestro Eduardo Barreras y con el maestro Javier Ruiz Salas, también es un buen amigo de Derecho y Humanidad. Antes de seguir con este tema, me gustaría, si te parece bien, compartir aquí algunos saludos. Jonathan Maldonado nos manda saludos. Hola, buena tarde, generación 19, que siempre se hace presente en la generación 19. Saludos a Jonathan y a toda esta generación, que es una generación increíble. Entonces, tu ponencia va a ser sobre la reflexión sobre la formación del jurista del siglo XXI. ¿De qué nos vas a hablar, mi querido maestro Jesús Casillas del Río? Pues precisamente quería ver sobre las cuestiones educativas, de que actualmente, pues desafortunadamente lo que se les enseña a los alumnos es derecho positivo, ¿no? O sea, porque no hay más. Tienes que enseñarles cómo está acomodado el derecho en el momento en el que el alumno está estudiando. Ese es una de las principales retos y problemáticas de las carreras. En algún momento me acuerdo que tenía un maestro en la UNAM que decía y repetía: ustedes están estudiando derecho positivo mexicano. Y esa idea es la idea correcta, ¿no? O sea, cuando tú estás estudiando el derecho positivo de ese momento, ¿no? O sea, que se está aplicando en ese tiempo y lugar. La cuestión desafortunada es que cuando sale uno de la carrera, pues ya no es el derecho que se está aplicando, ¿no? Que es lo que ha ocurrido actualmente con las generaciones que han salido, ¿no? O sea, ¿qué tipo de situaciones ocurren más que nada si no se puede prever una reforma o una situación? Porque yo recuerdo que yo cuando salí de la carrera estaba el paradigma de derechos humanos, precisamente. Todavía, ¿no? Ajá, todavía no se consolidaba del todo, y hoy todavía no se consolida del todo, ¿no? Pero estaba empezando. Entonces, en esa época, recuerdo que salí y dije: ¿qué es eso de los derechos humanos? No sirven para nada, o sea, no funcionan, o sea, nada más una tomada de pelo, ¿no? O sea, y desafortunadamente, pues, así resultó ser. Pero la realidad es que, pues, hay ciertos derechos humanos que se operan en la práctica y hay que empezar a revisarlos. La Corte está haciendo ahorita, por ejemplo, una lucha de formación de una estantería de libros que van a contener todo lo de derechos humanos, lo que sí opera, ¿no? O sea, lo que sí está funcionando en la práctica y cómo opera, ¿no? Con ciertos criterios jurisprudenciales o criterios también doctrinales que van a contener como la idea de cómo van a funcionar y operar estos derechos humanos. Y, por ejemplo, ¿cuáles serían estos derechos? O sea, como dentro de la parte de la reflexión del jurista del siglo XXI, ¿cuáles son estos derechos que se deberían conocer en cuanto al tema de los derechos humanos? Pues quisiera ¿Cuáles saber, están operando? Es lo que quisiera saber, mi querido Marco Antonio, porque realmente, bueno, sí hay ciertos derechos humanos que operan. Por ejemplo, en materia familiar es muy sabido la Convención del Menor, ¿no? O sea, toda el interés superior del niño, ¿no? Sí, que opera conforme al interés superior del menor. O sea, pero opera bajo esquemas un poquito complicados o complejos,
ya que primariamente se califica lo que en la ley ya existe, ¿no? Y posteriormente se califica pues la cuestión ya de si existe una violación a derechos humanos o no, y si hay una aplicación directa. La Convención de Derechos del Menor, de hecho, en general, nunca tiene aplicación directa. O sea, y eso lo podemos observar de manera clara. O sea, que normalmente requiere la concatenación con otras normas jurídicas del sistema normativo nacional. Oye, y también creo que en materia de salud, ¿no? Ha habido varios avances. En materia de salud también hay algunos criterios interesantes, sobre todo en la cuestión de acceso. Pero no de un derecho como lo han dicho ya muchas veces, incluso en programas de la Corte o en programas televisivos donde se ha hablado sobre este acceso a derecho a la salud. El derecho a la salud no está consolidado, ¿no? O sea, es un derecho que va de avanzada, ¿no? Porque también es un derecho difuso, donde todo mundo tiene derecho a ello. Y el problema es que actualmente las resoluciones de amparo solo son respecto de ciertas personas específicas y operan respecto de sus casos particulares, ¿no? Claro. Y en esta nueva época, en la 10ª época, que va a ser uno de los temas del encuentro de derecho, que se va a ser abordado por uno de nuestros ponentes, pues se habla de este intento de transformar el Estado constitucional, ¿no? Claro. Hacer un Estado constitucional de derecho en la realidad. Que yo creo que sí tienes razón, es muy complejo y todavía seguimos con esta formación del derecho positivo. Claro. Cuando ya se requieren incluso otras habilidades, ¿no? Por ejemplo, la habilidad, como decías tú, la circunspección de un caso, incluso, por ejemplo, también la habilidad para poder sintetizar los agravios que te hace una autoridad, una resolución de autoridad, ¿no? Claro. Hablar sobre procedimientos, esa habilidad formas, de síntesis, fondos. fíjate que, por ejemplo, es muy interesante porque la cuestión de sintetizar se aprende muy bien en la carrera y debería de salir un alumno con un mínimo requerido de saber sintetizar una obra completa, ¿no? En poquitas fracciones, ¿no? Y esa capacidad de síntesis y análisis que debería tener, por ejemplo, el mínimo requerido un alumno, o sea, la verdad es que da mucho que desear ahora con los juristas de la actualidad, ¿no? O sea, vemos mucha gente que copia y pega, o sea, el famoso copy-paste, o sea, que utiliza machotes, que utiliza muchas herramientas que no deberían de ser utilizadas en la actualidad, porque realmente el derecho se ha hecho un poquito complejo, pero más bien depende de la forma en que concatenas las situaciones y consecuencias, y sí hay cosas rígidas, pero también hay muchas cosas que son muy flexibles, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido con el jurista de la actualidad, o sea, que sale y desafortunadamente pues no es nada flexible su situación, ¿no? Sí, oye, y por ejemplo, también algo que se está haciendo mucho énfasis ahora es que la gente empieza a desarrollar un pensamiento crítico, ¿no? Claro. El tema del pensamiento crítico también es algo fundamental, porque si no tienes una capacidad de razonar el problema, razonar la realidad y razonar una solución, pues no hay una ruta de solución, ¿no? Pero vamos a hacer un breve corte, a ver si seguimos reflexionando sobre este tema y más en relación al cuarto encuentro de derecho, el derecho del siglo XXI, retos y propuestas, el 11 y 13 de julio, con el maestro Jesús Casillas del Río, quien va a ser ponente magistral en nuestro cuarto encuentro de derecho. Seguimos hablando en torno al cuarto encuentro de derecho del jurista del siglo XXI. Estamos con el maestro Jesús Casillas del Río, gran amigo de Derecho y Humanidad, amigo y hermano de vida de aquí, de los integrantes del programa. También el ingeniero Eliseo Ortega, que es coconductor, pues te manda saludos también. No, pues está bueno con el Lili. Severino Eduardo Tobar, buenas tardes, saludos al panel. Una pregunta: ¿habrá un taller en el IMPO donde nos ayuden con esa solución de oralidad más adelante? ¿O me puede recomendar algunos cursos o tips? De antemano, muchas gracias, Generación 19. Bueno, aquí sí me permito decirle a nuestro buen amigo Severino, el diplomado de juicios orales que tenemos aquí en IMES
está diseñado precisamente para desarrollar esas habilidades, competencias, actitudes y aptitudes necesarias para la oralidad. Entonces, la oferta sería el diplomado de juicios orales, que ya va a empezar ahora en julio, los viernes, tengo entendido que será los viernes. Entonces, pues intégrate a esa propuesta, mi querido amigo, para que puedas ir fortaleciendo tus habilidades. Claro. Bueno, mi estimado amigo, pues continuamos con esta parte, porque te comentaba que el jurista está, vamos a decirlo, la formación de derecho está parcializada, y es precisamente de lo que voy a hablar en este encuentro. Nosotros estudiamos un corte sincrónico, un orden jurídico, no un sistema jurídico como tal. Se supone que esas materias que nos ayudan o nos hacen entender un poquito la cuestión del sistema jurídico son las herramientas de filosofía y las herramientas jurídicas de la técnica jurídica, que normalmente se ven en materias muy extrañas y que los alumnos rechazan, y que lo rechazan porque no lo entienden. ¿Como cuáles? A ver si les puedes decir ahorita. Entre ellas, lo que es filosofía del derecho, introducción al estudio del derecho, axiología jurídica, argumentación jurídica, todo lo que es interpretación y argumentación. Todas esas materias contienen toda esa gama y background, o sea, de toda esa esquemática de cómo, y hasta lógica jurídica, ¿no? No se diga. O sea, nos enseñan a pensar en derecho. O sea, nos enseñan a pensar el derecho de alguna manera y a pensar en el derecho de alguna manera. Entonces, estas materias han sido ampliamente rechazadas por distintas instituciones y no les han dado el valor curricular que merecen. Desafortunadamente también vemos que esas materias no han sido tomadas en cuenta como importantes porque no han sido desarticuladas adecuadamente. De hecho, debería de existir la materia de técnica jurídica como tal. Debería de existir una que normalmente le ponen teoría del derecho, ¿no? O sea, así vagamente, cuando realmente lo que vas a aprender ahí es técnica jurídica, ¿no? Y la parte de introducción al estudio del derecho, que es una formación de ver cómo pensar el derecho, y que te enseñe incluso cómo, o sea, cuáles son las corrientes de pensamiento que han existido en torno a él, e inclusive corrientes interpretativas, pues lo vemos como si no fuera nada, ¿no? Como si fuera una cuestión vagamente ahí pasadera en nuestra carrera, ¿no? O sea, porque realmente de ahí sale y surge todo lo que es la idea de retroactividad, la idea lógica, o sea, de cómo funciona un sistema jurídico en su completamente, y cómo funciona un orden jurídico, cómo un orden jurídico es un corte positivo. Precisamente lo que nos enseñan en la carrera es el corte que está en el momento en el que estamos estudiando derecho. Pero ese corte es el orden jurídico nada más, nacional, pero no nos enseñan a pensar más allá, o sea, a pensar realmente en que se nos puede atravesar una norma que sea una reforma y que podría causarnos o vulnerarnos a nosotros como abogados o a nuestro cliente, y que pudiera generar realmente una problemática de nivel superior, ¿no? O sea, y esas materias han sido menospreciadas y no valoradas, desafortunadamente. Vaya, y además hay una especie de imaginario social que se enfoca mucho en pensar que un buen abogado es el que resuelve el asunto rápido, de manera práctica y sin necesidad de mucho estudio o conocimiento, ¿no? Claro. O sea, que te dicen, pues es que yo lo voy a resolver porque conozco al secretario, conozco al Ministerio Público, fue mi compadre, o vamos a resolverlo con alguna dádiva o algo, y se deja de lado esta necesidad de estudiar integralmente y, como decías tú, circunspeccionadamente, ¿no? Sí, exacto. Pero, y ahora yo con varios alumnos de Derecho les he platicado del proceso de estudio para incorporarse en la especialidad para secretario de Poder Judicial Federal, y se sorprenden cuando les platico que los que estamos formándonos para buscar esa oportunidad de convertirnos en secretarios de juzgados de distrito federales, pues lo primero que nos enseñan son materias que son teórico-formativas, filosóficas, ¿no? Pensamiento crítico, derechos humanos, claro. argumentación, interpretación, métodos de solución de controversias.
que es técnica jurídica pura, ¿no? Y que todas esas habilidades, todo ese conocimiento es necesario cuando tú quieres proyectar o hacer una sentencia de un expediente federal, ¿no? Desafortunadamente, te digo que están menospreciadas esas materias y minusvaloradas, ¿no? O sea, creen que tienes que formar un abogado que se sepa la ley, un codiguero. Estos vicios vienen pues de antaño, ¿no? O sea, yo no quiero decir escuelas, universidades, etcétera, que han manejado ese perfil, ¿no? Desafortunadamente, de tener que relatar un código, ¿no? O sea, y relatar un código no es una labor realmente de un buen abogado, ¿no? Un abogado chafa, pues tal vez, o sea, pero un buen abogado, ¿no? Pero bueno, aquí en IMES ya hemos trabajado muy duro en esa parte, entonces nos estamos poniendo precisamente a la vanguardia en el siglo XXI. Claro. Entonces, el encuentro tiene ese sentido. Mira, por ejemplo, nos va a acompañar el... De hecho, el IMESP es pionero, ¿no? Sí. En toda la cuestión de derechos humanos y de formación multidisciplinaria en esta rama, aunque desafortunadamente, pues como te digo, los alumnos son los que minusvaloran o no han valorado, o sea, ese esfuerzo para poderlos convertir realmente en un verdadero abogado, jurista, o lo que se quieran dedicar, hasta funcionarios públicos, ¿no? Claro. Por ejemplo, va a estar con nosotros el doctor Héctor López Bello con el tema el pensamiento complejo como una necesidad de la formación del jurista del siglo XXI. Excelente. Él nos va a estar hablando sobre el pensamiento complejo, pensamiento crítico, y pues es un experto en la materia. Nos va a estar también acompañando el doctor Jaime Manuel del Arenal Fenocchio, que él fue ex embajador de México ante la Santa Sede, experto en el tema de derechos humanos y historiador del derecho, ¿no? Claro. Entonces tiene toda la perspectiva de los derechos humanos, la tiene muy bien planteada, y a mí me parece que es un referente fundamental en este momento, porque si quieres trabajar el tema de derechos humanos pero no sabes qué es dignidad humana o de dónde viene el tema de la dignidad, ¿cómo lo llevas a la positivización? ¿Cómo lo ejerces en un caso? Pues además me vienen a la mente muchas cuestiones, por ejemplo, de historia, ¿no? Por ejemplo, dicen, ¿para qué nos dan historia en derecho? Y yo lo he escuchado muchas veces en multiplicidad, y no nada más en la institución en la que estamos, sino incluso en la UNAM, ¿no? O sea, ¿para qué rayos nos dan historia, no? Porque la historia nos sirve para muchas cosas, por ejemplo, para ver cómo han sido los cortes, los cambios, las modificaciones, o sea, precisamente ese derecho positivo, y cómo ha sido diverso el derecho positivo a lo largo de muchos años. Sin embargo, aunque no lo creas, hoy hay en la actualidad de cosas que se están aplicando que vienen desde 1917. Por ejemplo, el censo enfiteútico, que es una institución que está en un transitorio y que está reconocido por el Código Civil, y que es una institución que viene desde 1917 de los primeros códigos civiles, y que se reconoció por el código y que dijo que iba a seguir operando hasta la fecha. Es un desconocimiento tremendo, incluso cuando pues llegas a enfrentarte a una situación donde llegas a un lugar, vamos a decirlo, rural, agrario, donde de repente te dicen, oye, ¿sabes qué? Quiero saber sobre qué es un censo enfiteútico, ¿no? Y tú dices, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, no? O sea, y de repente te das cuenta que no sabes nada, ¿no? O sea, y qué triste, o sea, porque el jurista del futuro, o sea, requiere tener conocimientos y habilidades sobre cualquier institución que haya existido, exista en el futuro y pueda llegar a existir, e incluso prever qué tipo de instituciones pueden ser las que pueden llegar a nacer, ¿no? en una prospectiva, porque no diríamos perspectiva es sobre el presente, pero una prospectiva sobre la cuestión más adelante, para poder tener esa visión de poder decir, esta institución va a evolucionar en este sentido, ¿no? O sea, es como el matrimonio, nadie esperaba que de un divorcio causal, o sea, de una cuestión de causales, de divorcio, evolucionáramos a un divorcio sin expresión de causa, sin necesidad de decir, ¿por qué me quiero divorciar, no? O sea, pero sin embargo,
O sea, tampoco esperábamos los abogados que hubiera consecuencias legales, o sea, y que se pudiera dejar o reservar en algún momento las consecuencias sobre los bienes, sobre los hijos, sobre otras cuestiones que no se ven en el divorcio para poder realizar una separación. Entonces, pues, o sea, es un avance y también hay muchos retos en materia, por ejemplo, familiar al futuro, respecto de ese tipo de cuestiones, que tienen que abrir incluso a la actualidad en la vía incidental, ¿no? No, y además es bien complejo porque dices algo bien interesante, se logró el divorcio incausado, pero se complejizó todo el tema de los bienes y la patria potestad, la guardia y custodia con los hijos. Claro. Los juicios se volvieron más complejos. Los juicios se volvieron más complejos contrariamente a lo que se esperaba, que todo fuera más ligero para las partes y para el juzgador. O sea, contrariamente a ellos se volvió más complejo porque tiene que decidir provisionalmente y luego tiene que decidir en definitiva y luego tiene que dejar o reservar derechos si no se querían agotar en esa vía para que las partes lo hagan valer en las vías incidentales correspondientes. Y ¿no? casi todo es vía incidental, ¿no? Claro, así es, a menos que lleguen a un convenio, que hoy es lo que permite la ley, o sea, para acabar pronto, pero normalmente pues dicen más vale un mal convenio, bueno, que un buen pleito, ¿no? Un buen pleito, ¿no? Pues la cosa está interesante y vamos a seguir con el tema del cuarto encuentro. Para los amigos que van a acompañarnos, vamos a tener varias mesas. Una mesa sobre la reflexión de la justicia del siglo XXI. ¿Cómo debe ser esta justicia del siglo XXI, mi querido maestro Jesús Casillas del Río? Vamos a ir a un breve corte y regresamos con la respuesta de nuestro querido invitado especial. ¿Recuerdas? ¿Tienes preguntas, comentarios, dudas de dónde inscribirte para el cuarto encuentro de derecho? Pues escríbenos y vamos a estar al pendiente de ello. Seguimos reflexionando con el tema del cuarto encuentro de derecho, el derecho del siglo XXI, retos y propuestas. Pues vamos a ver algunos comentarios de nuestros queridos amigos y radioescuchas derechohumanistas. Jonathan Maldonado: AC/DC, buenas rolas motivan. Eso es todo, mi querido Jonathan. El tema de derechos humanos es muy interesante y primordial en nuestro país. Qué bueno que se tocará en el encuentro. Sí, sin duda va a estar tocado y abordado de una manera magistral en el encuentro. Y pues estamos hablando de estos temas. Yo te decía en el corte que considero que la formación del abogado, como tradicionalmente se vino haciendo, va a desaparecer, ¿no? Sí. Aquí en el IMPO estamos tratando de hacer una modificación, adaptarlo al siglo XXI, formar licenciados en Derecho con perfil humanista, con un enfoque multidisciplinario, con una perspectiva mucho más amplia. Y tú me hablabas de una situación muy, muy interesante ahorita que vas a abordar en el encuentro, ¿no? La jurimetría. Pues estábamos platicando precisamente de la cuestión de la justicia para adelante, ¿no? O sea, para empezar, en la actualidad, pues en nuestra época posmoderna, tú sabes que no tenemos un concepto de justicia como tal, sino que se ha convertido en distintas formas, vamos a decirlo. Teníamos la justicia en la idea de que era repartir, ¿no? O sea, en el sentido de repartición, o sea, de repartir algo, ¿no? O sea, teníamos la justicia, ya no sabemos si la justicia es dar más a quien menos tiene, ¿no? O sea, o si la justicia, a lo mejor en algún momento, se convirtió en que el Estado diga quién debe tener qué, ¿no? O sea, quién debe tener qué, o sea, que es una instrumentalidad de la justicia, ¿no? Y en ese sentido, o sea, por eso actualmente mucha gente ha abogado por este tipo de temas, como los que estábamos platicando, que es la jurimetría, ¿no? O sea, la jurimetría sería una cuestión instrumental, o sea, una visión instrumental donde un instrumento legal resuelva el asunto, ¿no? O sea, y que utilice mecanismos ya muy objetivos para calificarlo, ¿no? Y que no sea tan maleable como actualmente es. Fíjate que esta sería una muy buena solución a los problemas de corrupción, a lo mejor, y a las cuestiones de, vamos a decirlo, que de subjetividad del derecho también, ¿no? Sin embargo, también reconocemos que sería una pérdida para el derecho actual,
el que resolvieran máquinas, porque sería la deshumanización completa, o sea, de la forma de resolución, ¿no? Un juez ve a las personas, ve la perspectiva, dice, califica la forma de actuar de las personas, o sea, puede ver a lo mejor el actuar humano, pero una computadora no, desafortunadamente. Entonces implicaría mecanizar y convertir en una situación pro forma todos los asuntos. Una inteligencia artificial no puede calificar la conducta humana. Ya lo vimos desafortunadamente con una robot de inteligencia artificial que por ahí dijo que nos iba a matar a todos. Esta Sofía. Sofía. ¿Y si sabías que tiene nacionalidad saudí? Sí, que hasta nacionalidad tiene. Saudí. Entonces, pues podemos ver ahí que una máquina no puede entender de manera adecuada el actuar humano. Entonces, obviamente se acabarían esas perspectivas también emotivas del juez, o sea, esa calificación también buena, también en cierto sentido, donde el juez podía ver cuáles iban a ser los efectos de su sentencia y aminorar los efectos, ¿no? O sea, entonces una máquina no va a hacer absolutamente eso, ¿no? Yeah. Entonces tendríamos que revisar realmente ese tipo de situaciones, aunque muchos yo creo que estarían de acuerdo por acabar con la corrupción, ¿no? Sí, o sea, sin duda. Estaría acabando con un gran problema a lo mejor del sistema judicial mexicano y de cualquier órgano administrativo que lleve cuestiones de la justicia, ¿no? Vaya. O sea, se convertiría más mecanizado, ¿no? Oye, y nuestros queridos amigos radioescuchas, derechohumanistas que siguen Derecho y Humanidad, ¿qué van a poder esperar de tu participación y de la participación de todos los ponentes que vamos a estar ahí en el encuentro? En tu perspectiva, ¿qué van a poder llevarse? En mi perspectiva siempre existe gente valiosa que participa en el IMPO, así como tú, amigo. O sea, pero desafortunadamente también existe gente que hay que escuchar, ¿no? Con atención, o sea, para ver también, o sea, obviamente los problemas humanos, ¿no? Yeah. O sea, los problemas humanos que existen en cada lugar. Vamos a decirlo, todos tenemos distintas perspectivas y también es desde el ámbito de la conciencia que adquiere cada sujeto. O sea, no va a tener la misma conciencia una persona como tú, amigo, que eres padre de familia, que eres un hombre de trabajo, de chamba, que has litigado, que has tenido experiencias humanas, y que ha tratado incluso con clientes, que un ser humano que pues a lo mejor ni litiga, nada más trabaja para dar cátedras, o sea, pero es valioso también su aportación, ¿no? Porque a lo mejor lo ves desde una perspectiva menos humana, ¿no? O sea, yo creo que en eso sí vale la pena que los alumnos sienten su opinión sobre este tipo de cuestiones, porque no en todos lados, o sea, piensan igual. Es lo mismo que no piensa igual el juez que está detrás de la silla que uno como abogado, ¿no? Entonces, pues básicamente podemos observar ese tipo de situaciones, o sea, en este tipo de encuentros y ver perspectivas distintas, ¿no? Yo creo que todas son valiosas y también son valiosas para generar lo que habíamos platicado del pensamiento crítico, ¿no? Claro. O sea, es como me decía un amigo que decía, ¿qué es lo valioso de los maestros que no saben, no? Pues lo valioso de los maestros que no saben es poder calificar que no saben y poder ver que hay algo más atrás de eso, de ese conocimiento, y de poder también en su momento, o sea, querer rebasar esa barrera, porque el alumno cuando se encuentra con un maestro que no sabe, lo que debe de pensarlo es como un reto. Yo sí quiero aprender la materia y yo sí deseo retroalimentarme yo mismo y poder superar, o sea, la deficiencia que quedó de ese maestro. Y todos tenemos deficiencias, mi querido amigo. Sí, o sea, sí, ¿no? digo, independientemente de todas las situaciones, o sea, la educación precisamente es lo que quería tratar en este encuentro. Tiene deficiencia aún por el que sea o se declare el mejor
o sea, de los maestros o educadores del derecho, ¿no? O sea, todos tenemos deficiencias. ¿Por qué? O sea, hay deficiencia en la comunicación, hay deficiencia en el entendimiento, incluso en la transmisión, porque hay maestros que no saben transmitir, a lo mejor saben mucho, pero no saben transmitir el conocimiento de alguna manera. También hay gente que es muy retrotraída y que a lo mejor no expresa lo que quiere decir cuando está en el aula, ¿no? Y a todos nos ha pasado también sumamente, y te lo declaro igual que me ha sucedido, que se te olvida incluso transmitir ciertas cuestiones del tema, ¿no? Sí, no, a mí también me pasa eso, que de repente estás hablando, algo te distrae y pues ya se te va la onda, ¿no? Pues sí, o sea, pero eso es de lo que debe de aprender, y es humano, y es de lo que debe de aprender el alumno. Claro. O sea, y es lo que debe de decir el alumno: no me voy a quedar con esa deficiencia, sino que voy a subsanarla. Sin duda. Pues estamos llegando al final de nuestra emisión del día de hoy, en donde estuvimos pues reflexionando un poco más, con más profundidad, sobre lo que será el cuarto encuentro de Derecho 2019, el Derecho del siglo XXI, retos y propuestas. Recuerden, mis queridos amigos y amigas, el 11 de julio el preencuentro en IMPO Tláhuac, y el 13 de julio el encuentro aquí en IMPO Montevideo, 517, el número 517. Vamos a tener aquí el encuentro de Derecho, que pues prácticamente es nuestro cuarto, y vamos a tener sorpresas en el encuentro, así que les invito a que se inscriban, a que nos acompañen. Digo, afortunadamente estamos ya casi llenos, pero queremos todavía que todas las personas que quieran estar con nosotros nos acompañen. Claro. Y que sigan, pues se siguen llenando este espacio, porque estos eventos, la calidad de los ponentes, de los conferencistas, pues está pensado para nuestro público de IMPO, de IMES, y también para el público en general, ¿no? Claro, mi estimado amigo, yo sé que este encuentro es pensado obviamente para los alumnos y que va a ser exitoso. Sí. El encuentro del Derecho del siglo XXI, retos y propuestas. Pues muchas gracias, maestro Jesús Casillas del Río, amigo, jurista y pues digamos un abogado postulante en toda la extensión de la palabra, que como siempre nos acompaña aquí en el programa de Derecho y Humanidad. Muchas gracias a ti que estuviste del otro lado, gracias a todas las personas que nos sintonizaron, con quienes estuvimos interactuando. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, pues mándala a las redes sociales, vamos a estar al pendiente de contestarla. Si tienes alguna pregunta para el invitado, mándasela también, se la hacemos llegar. Y pues como siempre nos esperamos a que nos vuelvas a acompañar en la siguiente emisión, ¿no? Esperamos que estés con nosotros como todos los viernes de 4 a 5 de la tarde aquí en las instalaciones de Radio IMPO en Avenida Montevideo 613, me parece que es el número del edificio. Pero bueno, ven con nosotros aquí a Radio IMPO, y también recordarle al público que nos está viendo, a los estudiantes de Derecho sobre todo, que el programa de Derecho y Humanidad es un programa abierto para ustedes. Si quieren estar un día con nosotros, avísennos y simplemente coordinamos el espacio, pero recuerden que este es su programa de la Academia de Derecho, tanto de las maestrías como de la licenciatura en Derecho. Mi nombre es Marco Antonio López, gracias por habernos acompañado. Como siempre, nos vemos en la siguiente emisión. Hasta la próxima. Gracias, amigo.